Bueno, ¿cómo transcurre la niñez de don Fernando? Luego después, como les decía, él se trasladó a la ciudad de Nejapa, donde cuando él creció se dedicaba en sus años de juventud en un torno. Ese era su trabajo de herrero. Mecánica industrial. Posteriormente, mi tía, mayor que mi padre, se lo llevó a la ciudad de Mexicanos. Ella tenía su matrimonio con un señor que tenía una farmacia en la ciudad de Mexicanos. Mi papá ahí comenzó a aprender el oficio del farmacéutico. Luego después, mi padre, pues, queriendo hacer su propia vida, se fue a la ciudad de Guazapa, donde aperturó su primera farmacia, contándome él que solo había en ese tiempo, él le llamaba una botica en Guazapa, y él puso la propia de él. Mi padre en aquellos tiempos solo había estudiado hasta 6º grado, pero era un hombre con conocimientos increíbles, ávido a la lectura, y además tenía la inteligencia para la medicina. Comenzó a estudiar un curso en la Universidad de El Salvador para poderse graduar de idóneo en farmacia, así se llamaba ese título, con lo cual él ya estaba capacitado y tenía todo para poder regentear su farmacia. En Guazapa, en ese tiempo, nos cuenta que era un pueblo demasiado vacío, con poca población, y contándonos que ya por el año de 1932 en adelante, cuando fundaron la ciudad de Aguilares, ya comenzó a florecer. Y vino mi padre, contrajo matrimonio con mi madre, a quien conoció en la ciudad de Guazapa, allá por los años 1950. Luego decidieron venirse para la ciudad de Aguilares, donde igual pusieron su farmacia. ¿En qué año estamos hablando ahí? Ahora estamos hablando cuando vinieron a la ciudad de Aguilares por el año de 1950. Sin procreación. Sin procreación. Ellos eran recién casados. Fue así como mi padre puso su primera farmacia, donde hoy es el edificio del Banco de Fomento Agropecuario, que era una plaza comercial frente a la alcaldía municipal. En ese tiempo, pues, mi papá ya tenía sus conocimientos de idóneo en farmacia. Él tenía mucha destreza para la medicina, él recetaba, él hacía suturas en cirugía y él ponía sueros, o sea, todo lo que hacía un médico, solo que no era médico. Leía mucho, era una persona que todos los días yo lo veía leyendo libros de farmacia. Luego después, en esa casa, donde hoy es el Banco de Fomento Agropecuario, fue donde yo nací. Y mis padres, pues, comenzaron a trabajar duramente y ellos, pues, comenzaron a darle auge con muchos viejos personajes en la ciudad de Aguilares. ¿Hay alguna etapa en la cual la farmacia sufre un siniestro? Ciertamente, no recuerdo la edad exacta, pero fue allá, yo tenía unos mis 10 años. Mi padre en aquellos tiempos, él siempre guardaba sustancias químicas. Inflamables. Alcohol, azufre, que era lo que se vendían en la farmacia, ¿no? Y recuerdo él era muy católico, muy devoto, había puesto una vela. Seguramente la vela se fundió y ahí comenzó el siniestro. Recuerdo bien que como estábamos cerca de la iglesia, el padre sonó las campanas y dio la alarma al pueblo. Pues todos los vecinos nos ayudaron a mover las medicinas y los muebles para poder salvar, pues, todo lo que había en su interior. Licenciado, en la vieja normativa de la tradicional botica habían ciertas reglas que cumplir en los municipios, ¿verdad? Uh-huh. Y el caso de Aguilares era específico, ya que siempre había una farmacia de turno. ¿Alguna experiencia, alguna anécdota en relación a esa situación que le planteo? Claro. Como dije en un principio, en la ciudad de Aguilares
no habían médicos, y si habían algunos solo venían a dar consultas. Recuerdo una vez, estaba muy pequeño y eso lo hacía mi padre, cuando sucedían pleitos entre las personas, llegaban algunos macheteados con tremendas heridas en sus brazos, en la cabeza, y mi padre, pues como solo estaba él y yo estaba todavía pequeño, me ponía a ayudarle a suturar a estas grandes heridas, pues en los brazos, en todos los lugares. Recuerdo un caso también muy emblemático, fue cuando hirieron a don Arnulfo Artiga, que le machetearon su rostro. Llegó a pedirle auxilio a mi padre, pues, y mi padre en ese momento le suturó una gran herida que tenía en su rostro de emergencia. Hay otro aspecto que destacar allí, los enfermos cargados en hamaca. Era una imagen repetitiva en el municipio. Eso era lo usual que sucedía, pues, que todos los cantones, caseríos próximos tenían que desplazarse cuando el enfermo, pues, estaba en estado de gravedad. Yo recuerdo que mi padre, a la hora que fuera, le tocaban la puerta y él estaba presto siempre a ayudar, se despertaba para atenderlos, los pasaba adelante y pues Dios le daba tanta sabiduría que después de una hora esta gente, pues, de las hamacas salía caminando casi sano. Habían otros puntos así emblemáticos en el quehacer del farmacéutico, como por ejemplo la visita a domicilio. En más de alguna ocasión fui testigo de que don Nando portaba su maletilla, ¿verdad? Y visitaba a los enfermos a sus casas. Exacto, así era. Vuelvo a decirlo, pues mi padre tenía una pasión por la medicina, para ayudar a los enfermos, a los necesitados, que él la hora y el momento que fuera, él los visitaba, si era necesario atenderlos ahí, que algún suero o inyectarlos. Recuerdo bien que andaba un dispositivo que allí hervía las jeringas, que en ese tiempo eran de vidrio, de cristal. En el mismo momento los inyectaba y les aplicaba sus medicamentos. Hubo un interés por parte de algunos de sus hermanos en continuar el legado de su padre. Realmente yo quería ser médico. Fue mi primera opción en la universidad para estudiar medicina. Pero resultó, pues, que en ese tiempo nos daban 3 opciones. Yo puse medicina, derecho e ingeniería agronómica. Y pues la vida, Dios y el destino, pues me pusieron para estudiar derecho. Pero yo quería como primera opción ser médico. Luego después fue mi hermano menor, Alex Mauricio, quien pues estudió medicina y era otra persona también dedicada en cuerpo y alma pues a la vocación médica. Pero queda el legado, ¿verdad?, con su primo. Queda Jorge, que era también que se crió con nosotros, que más que primo siempre fue mi hermano, continuó con el legado de la medicina. Y pues me siento orgulloso pues de saber pues que entregaron muchos años de su vida pues para aliviar el sufrimiento de los enfermos. ¿Considera de que el aporte de don Fernando fue importante y paralelo al desarrollo económico, social del municipio? Por supuesto. Mi padre y mi madre también en ese tiempo siempre estuvieron involucrados pues en la participación social, por ejemplo, con la unidad de salud, con la escuela Modesto Barrio, con el sector de comerciantes. Ellos pues siempre estuvieron participando en colaborar pues en lo que pudieran con todos esos sectores. Y fue polifacético su padre, porque aparte de la farmacéutica realizó otras labores, ¿verdad? Mi padre era amante de la agricultura. Él era un hombre pues que le gustaba tanto pues la agricultura
Él se dedicó durante muchos años a la siembra de granos básicos, caña de azúcar, legado que también me lo dejó a mi persona, ¿verdad? Y que pues le agradezco a él, que además de eso hay algo que recuerdo muy bien de mi padre y que es bueno mencionarlo. También él le gustaba tener camiones y tractores. Fue uno de los pioneros, podríamos decir, del transporte, ¿verdad? Tenía, recuerdo bien, un camión Mercedes-Benz de esos parecidos a los que utilizaban en Alemania, de esos trompudos le llamaban, y otro Mercedes-Benz blanco, con los cuales él los prestaba servicios de transporte, de caña de azúcar, de algodón también, porque aquí en esta hacienda de los Gramales sembraban mucho algodón, entonces él se encargaba de transporte. Haciendo un paréntesis allí, también el camión Mercedes-Benz, me cuenta Vicente Zelaya, el profesor Vicente Zelaya, que en más de alguna ocasión don Nando lo prestó para que sirviera de ambulancia. Exacto. Mi padre, vuelvo a repetir, pues era un hombre con un espíritu de servicio increíble. Algunas veces la gente no tenía cómo trasladar a sus enfermos, tal vez para San Salvador, porque era el único lugar. Les decía, ahí está el camión, le ponía diésel y se lo prestaba, pues, cuando él ya era incapaz o ya no podía, pues, atender a un enfermo de suma gravedad que tal vez necesitaba un quirófano en San Salvador. Bueno, nada más que rendirle las gracias por permitirnos llegar a la intimidad de su oficina, y creemos de que con esto también estamos contribuyendo a rescatar la memoria histórica del municipio. Y quién más que usted, ¿verdad? Testigo ocular presencial de esta gran labor, de este gran legado que dejó don Fernando Ruballo en el municipio. Muchas gracias. Gracias a usted, Oscar, a Miguel, pues, que me han regalado estos momentos para poder tener esa remembranza de mi padre, que ojalá quede para la posteridad, y que los que no lo conocieron, pues, sepan que Aguilares ha parido grandes hombres. Muchas gracias. Hay tanto que hablar de mi padre, que estaríamos